Bienvenidos a nuestro primer video de Física Fácil. El propósito de este canal no es tanto enseñar física, porque yo sé que ya hay muchos canales que te quieren enseñar física y eso está excelente. Me agrada que existan tantos canales así. En realidad yo lo hago por una cuestión más egoísta, y es que quiero volver a ver hacia atrás dentro de algunos años y así saber en qué momento decidí arruinar mi vida. Mentiras. Quiero ver hacia atrás todo lo que he aprendido, y una manera de hacerlo es dejando un registro de todas las cosas que he aprendido. Bien, y también es un ejercicio interesante preguntarme qué tan bien puedo explicar un tema. Eso significa que lo entiendo. Así que esto es como una forma de registrar públicamente cómo avanzo en mis estudios. Ya eso lo delata el nombre del canal: Vida normal de un estudiante de física. Y debo añadir también de matemáticas. Quiero entonces dejar aquí solamente un registro de mi paso por la Tierra estudiando la física. Y tal vez encuentro más personas en el camino que también les apasiona la física tanto como a mí. Si ese es tu caso, bienvenido y acompáñame. Lo primero de lo que quiero hablar es acerca de las unidades. En física utilizamos unidades para reportar observaciones. La razón por la que utilizamos unidades es porque las unidades nos dictan una escala y al mismo tiempo una dimensión para nuestras mediciones. Las unidades entonces nos dicen qué estamos midiendo, y además nos dicen en qué escala lo estamos midiendo. Bien, eso es importante porque no es lo mismo hablar de 5 metros que de 5 kilómetros. Si llegar a la casa de Juan requiere que yo camine 5 metros, pues es bastante accesible para mí. Pero si está a 5 kilómetros se me hace un poco más complicado. Ya no puedo irme caminando. Tengo que utilizar un medio de transporte. Lo mismo sucede si hablamos de tiempo. No es lo mismo un minuto que una hora. Y nos parece que es una cuestión bastante obvia, pero resulta ser muy importante cuando estás haciendo un experimento o cuando estás reportando los resultados de un experimento. Entonces, necesitamos estar conscientes de cuáles son las unidades que existen, para qué sirven y qué relación tienen entre sí. Porque no es lo mismo decir que tu masa corporal es de 67 kilogramos a decir que tu masa corporal es de 14.5 horas. Una tiene sentido, la otra no. Y la razón por la que una tiene sentido y la otra no, tiene que ver con las unidades. Las unidades nos dan un sentido de lo que estamos observando. Tenemos diferentes unidades para diferentes propósitos. Si vamos a medir distancia, longitud o desplazamiento, queremos utilizar unidades como metros, que las vamos a representar con la letra M. Queremos utilizar kilómetros, que lo representamos con km. También podemos hablar de pulgadas. A veces lo representamos con IN. Podemos hablar de millas. Lo representamos con MI. Y así hay muchas unidades más para identificar distancias, longitudes o desplazamientos. Si queremos hablar de tiempos
tiempo, simplemente tiempo. Tenemos los segundos, representados con la letra S. Tenemos los minutos. Los minutos los voy a representar con M y N. Si utilizo solo M, se podría confundir con metros. Si utilizo MI, se podría confundir con millas. Entonces utilizaré M y N. Podemos hablar de horas. Lo voy a representar simplemente con la letra H, aunque a veces también se utiliza HRS, lo que no me parece mal. Podemos hablar también de masa o cantidad de materia. Masa o cantidad de materia la podemos expresar en gramos. Gramos lo vamos a representar con la letra G. También podemos hablar de kilogramos y otras unidades más dependiendo del contexto. Tendremos que estas son las unidades básicas. Hay otras unidades básicas que eventualmente las iremos encontrando en otros videos. De momento hablaré solo sobre estos tres tipos de unidades. En particular nos interesan las unidades del sistema internacional. Las unidades del sistema internacional son el metro para las longitudes, distancias o desplazamientos, el segundo para el tiempo y el kilogramo para la masa. Muchas unidades se pueden derivar de estas. Por ejemplo, si queremos hablar de velocidad o rapidez, que no son lo mismo y eventualmente también eso es algo que vamos a estudiar, podemos hablar de metros entre segundos o metros por segundo. Si queremos hablar de aceleración, entonces utilizamos metros entre segundo cuadrado o metros por segundo cuadrado. En un futuro video se hará evidente por qué se utiliza metros por segundo cuadrado para aceleración y metros por segundo para velocidad o rapidez. Otras unidades que también vamos a aprender son las unidades para fuerza. Estas las reportamos en Newton, que se representan con la N mayúscula, y esto también es una unidad compuesta porque la obtenemos de multiplicar kilogramos con metros entre segundo cuadrado. Existe una gran variedad de unidades que podemos utilizar porque existe una gran variedad de cosas que podemos medir. Para energía utilizamos el joule o julio, que se representa con la letra J mayúscula, y esto equivale a Newton multiplicado por metro, o si lo queremos hacer más explícito, esto es como hablar de kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado. Las unidades entonces delatan qué es lo que estamos midiendo y en qué escala lo estamos midiendo. Para hacer referencia a la escala, las unidades se sirven de prefijos. Los prefijos son palabras o símbolos que van antes de la unidad. Podemos hablar de prefijos para cantidades pequeñas, por ejemplo, el prefijo deci, que es un 10 a la menos 1, o un múltiplo de 10 a la menos 1. Hablar, por ejemplo, de decímetros es hablar de cantidades que están en la escala de 10 a la menos 1 o en el orden de 10 a la menos 1 metros. Esto de aquí es lo mismo entonces que hablar de 10 a la menos 1 metros. Un decímetro es entonces 10 a la menos 1 metros. Si hablamos de 2 decímetros, entonces estamos hablando de 2 por 10 a la menos 1 metros. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que si quisiéramos hablar de metros, entonces tendríamos que hablar de 0.2
metros. No se ve mucho todavía el beneficio para esto, pero ¿qué tal si ahora decidimos hablar de centímetros? Entonces tenemos el prefijo centi, que representa a un factor de 10 a la menos 2. Hablemos entonces de centímetros y diremos que 2 centímetros es el equivalente de 2 por 10 a la menos 2 metros. Esto es, estamos hablando de 0.02 metros. ¿Qué pasa si queremos hablar ahora de otras cantidades como milímetros? Entonces utilizamos el prefijo mili, que representa una potencia o un factor de 10 a la menos 3. En este caso, hablar de milímetros como 2 milímetros es hablar de 2 por 10 a la menos 3 metros, que equivale a 0.002 metros. En este punto ya es evidente cuál es el beneficio que dan los prefijos, pues ya no tenemos que lidiar con tantos ceros a la izquierda en una medida, y se hace cuanto más evidente a medida que los decímetros crecen en el exponente. Si hablamos ahora, en vez de milímetros, de micrómetros, entonces esto ya se trata de un 10 a la menos 6, y los micrómetros entonces se escriben como, todavía en el ejemplo del 2 micrómetros es un 2 por 10 a la menos 6 metros. Es decir, voy a escribir 5 ceros antes de llegar a mi primer dígito distinto de 0. Cantidades de este tipo son bastante comunes en física, y por eso es importante que manejemos los prefijos, que sepamos quiénes son. Estos prefijos no solamente se aplican a los metros. Ya sé que todos los ejemplos que he estado mostrando hasta ahora involucran la unidad de metro. Eso no significa que solo se puedan utilizar con el metro. También podemos hablar de nanogramos, nanosegundos, nanohercios, nanonewtons, etc. ¿Qué es lo que dicta cuándo lo vamos a usar? La conveniencia, sin más. Si tenemos cantidades muy pequeñas, queremos utilizar prefijos. Lo mismo si tenemos cantidades muy grandes. Estos no son todos los prefijos, existen más. Podemos encontrarlos en internet. Dejaré un enlace en la descripción a una imagen en línea en donde aparece una lista extensa de los prefijos. También podemos hablar de otros prefijos importantes que ahora van hacia arriba. Tendremos, por ejemplo, el kilo, que está representado o que representa a un factor de 10 a la 3. Entonces hablamos de kilómetros, y 2 kilómetros equivale a 2 por 10 a la 3 metros, es decir, estamos hablando de 2000 metros. Si queremos hablar de otras unidades importantes, también podemos referirnos al mega. Perdón, quise decir prefijos. Mega, que esto es un 10 a la 6. Entonces, megámetro son 2 2 megámetros. Noten cómo la letra M aquí cambia a una mayúscula cuando aquí era una minúscula, y eso es importante. Una letra M minúscula es para milímetros y una M mayúscula es para megámetros. Y esto de acá sería el equivalente a un 2 por 10 a la 6 metros. Estamos hablando entonces de 2 millones de metros. Podemos continuar en este sentido ahora con el giga o giga.
y así con más unidades. Y dependiendo de la escala en la que estemos trabajando, entonces vamos a utilizar un prefijo u otro. Eso nos va a dictar entonces cuál es esa regla de conveniencia con la que vamos a trabajar. Estos son solo algunos de los ejemplos, son los ejemplos más básicos o más típicos que podemos encontrarnos en la física. Y recuerden que estos prefijos no solamente aplican a metros, pueden aplicar a gramos, pueden aplicarse a segundos, pueden aplicarse a julios, a cualquier unidad. Entonces, la unidad en sí misma nos dice qué estamos midiendo, es decir, qué dimensión estamos midiendo. Y el prefijo nos dice cuál es la escala en la que estamos midiendo, y de esa manera una unidad en su conjunto con el prefijo nos dice qué medimos y en qué escala. Las unidades son sumamente importantes, nos dicen qué es lo que estamos observando. Existen reglas para convertirlas y esas reglas vienen dadas precisamente por estas reglas de equivalencia entre los prefijos. Si quiero convertir kilómetros a metros o centímetros a metros, entonces tengo que recurrir a la definición de mis factores de conversión. Entiendo que un centímetro es un 1 por 10 a la menos 2 metros. Esto es 0.01 metros. Luego, si yo quiero convertir entonces una cantidad que va como 2.75 centímetros a metros, tengo que conocer esta relación que está aquí arriba. Esta relación es la que me dice cómo debo de convertir estos 2.75 centímetros a metros. Hay varias formas de hacerla, la conversión. En primer lugar, podemos empezar con un centímetro igual a 0.01 metro. Y utilicemos las reglas del álgebra. Digamos que vamos a multiplicar este 1 por 2.75. Pero si yo multiplico de un lado, también tengo que multiplicar de el otro. En esa forma, yo voy a obtener que 2.75 centímetros equivale a 0.0275 metros. Esta es una forma de hacer conversiones. Veamos otra manera de hacer conversiones. Vamos a llamarle simplemente método 1. Veamos ahora un segundo método. Como yo conozco mi relación de equivalencia entre unidades con prefijos, yo puedo razonar este problema de conversión de la siguiente forma. 2.75 centímetros, yo lo voy a multiplicar por un factor que se llama factor de conversión. ¿Qué dice este factor de conversión? Este factor de conversión dice que si yo tengo una cantidad medida en centímetros y yo la quiero en metros, voy a asegurarme de poner la unidad deseada en el numerador y la unidad de partida en el denominador. Pongámosles un nombre más atractivo. Unidad objetivo, unidad de partida. Y voy a reconocer el hecho de que un centímetro equivale a 0.01 metros. Alternativamente, puedo decir que hay 100 centímetros en un metro. Y de cualquiera de las dos formas voy a llegar a la misma solución.
¿Cómo sé que hay 100 centímetros en un metro? Bueno, 100 escrito como potencias de 10 es un 10 a la 2, ya que 10 a la 2 significa 10 por 10, o sea, 100. Y si yo tengo 100 centímetros, entonces yo tengo un 10 a la 2 por un 10 a la menos 2 metros. Esto se podrá llamar notación científica, pero aunque sea notación, no deja de ser una operación. Es entonces cuando aparece la validez de las reglas de los exponentes. Y si yo tengo dos números multiplicándose que tienen la misma base y distinto exponente, puedo copiar la base y sumar los exponentes. Pero ahí estás restando. Sí, sí es verdad, estoy restando, pero la definición de la resta es precisamente la suma entre un número y el negativo de otro. Por eso puedo decir que aquí estoy sumando exponentes, que sería lo mismo que decir que los estoy restando o combinando respetando sus signos. Si yo tengo un 10 a la potencia de 2 menos 2, puedo continuar con la aplicación de las reglas de los exponentes y decir que esto va a ser un 10 a la 0 metros. Pero elevar un número a la 0, mientras sea distinto de 0, da igual a 1. Así que aquí tengo un metro. Entonces tengo que 100 centímetros iguala a un metro. Podemos hacer más conversiones en ese mismo estilo y veremos que podremos encontrar varias relaciones útiles entre nuestros prefijos y las unidades o las escalas en las que deseamos trabajar. Nada más quiero tener esto acá un poco más ordenado, porque mi intención además es que estas notas estén disponibles en algún lugar donde las puedas descargar. Bien, volviendo a nuestro ejercicio, de cualquiera de estas dos formas vamos a llegar a la misma respuesta. ¿Qué es lo que procede? Existe una regla en álgebra, a veces llamada regla de la cancelación. Dice que si tenemos una cantidad A multiplicando a una cantidad B entre la misma cantidad A, mientras A sea distinta de 0, esto es lo mismo que haber dejado a la B sola. Es decir, podemos identificar que esta expresión es lo mismo que A por B entre A, que a su vez es A entre A por B. Y mientras A sea distinta de 0, A entre A es 1, lo que nos deja 1 por B, que es simplemente B. Para ponerlo de una manera más simple, siempre nos dicen, solo cancela las que son iguales. A mí particularmente no me gusta esa idea, porque luego surgen confusiones en otros aspectos. Pero es una forma práctica de hacer la operación sin tener que escribir tanto. Es así entonces que en esta expresión tan simple podemos recurrir a ese tachado, si eso te hace sentir cómodo, en vez de tener que escribir toda esa expresión en la que pasamos de una regla a otra regla del álgebra. Cuando haya que tener cuidado con este tipo de regla de cancelación, haré la observación de manera oportuna. Muy bien, así se cancelan entonces las unidades de partida y nos queda únicamente la unidad objetivo. Todo lo que resta es ejecutar las operaciones aritméticas.
como 2.75 por 0.01 y las unidades objetivo afuera de esta operación. Y es exactamente el mismo procedimiento que teníamos aquí arriba. Por lo que la respuesta será 0.0275 metros. En el otro caso, esto daría 2.75 entre 100 metros. Y esto equivale a 0.0275 metros. ¿Por qué estos procedimientos que se ven tan distintos llegan a dar la misma respuesta? Es porque esa diferencia radica tan solo en apariencias, porque estos dos procedimientos esencialmente son el mismo. 0.01 es un 10 a la menos 2, pero 10 a la menos 2, según las reglas de la aritmética o del álgebra, que las generalizan, es un 1 entre 10 a la 2. Esto es un 1 entre 100. Es decir, cuando multiplicábamos por 0.01, en realidad era equivalente a dividir entre 100. Y por eso nos dan el mismo resultado. Es la misma operación con una apariencia ligeramente distinta. En este sentido podemos hablar aquí de método 2.1 y método 2.2. Esencialmente tenemos tres métodos para convertir unidades. ¿Existirán más maneras de seguro? Estas me parecen a mí que son las más simples. ¿Cuál quieres usar? Tú decides con cuál estás más cómodo. Muy bien, algunas observaciones importantes sobre las unidades. Y estas son importantes porque son tan simples que a veces las olvidamos. Unidades distintas no se pueden sumar ni restar. No tiene ningún sentido tomar metros cuadrados, pongámosle un número 5 metros cuadrados, y restarle, qué sé yo, 0.25 nanogramos. Esto no nos va a dar ni metros por nanogramos, tampoco nos va a dar nanogramos y metros cuadrados restados, tampoco nos va a dar una división de ellos y tampoco nos va a dar una exponenciación de ellos. Ninguno de estos resultados se consigue de esta resta. ¿Qué se consigue entonces? Nada. No se pueden operar. Es como que preguntemos, tenía 3 manzanas y a mi canasto con 3 manzanas metí 5 peras. Ahora tengo 8 manzanas. Si tenías 3 manzanas y metiste 5 peras, sigues teniendo 3 manzanas con 5 peras. Pero no puedes mezclar esas unidades y decir que lo que tienes es el total de los números combinados con cualquiera de las unidades que quisieras agarrar. Simplemente las unidades no son coherentes y esto no se puede hacer. Las unidades se pueden sumar o restar solo si son iguales. Aun si tuviéramos 5 metros cuadrados y 0.5 centímetros cuadrados, esta operación no se puede ejecutar. Y no podemos decir, es decir, esto no es igual a 4.5 metros cuadrados. Lo que hay que hacer es una conversión de centímetros cuadrados a metros cuadrados,
o de metros cuadrados a centímetros cuadrados. Es decir, las unidades en la suma o en la resta deben ser coherentes. En la multiplicación y en la división, las unidades sí pueden ser distintas. De ahí es de donde surgen precisamente las unidades compuestas. Por ejemplo, cuando hablamos de velocidad en una dimensión, utilizamos un desplazamiento dividido por un intervalo de tiempo. El primero se mide en metros, el segundo se mide en segundos. Esto es metros sobre segundos o metros por segundo, es decir, metro por unidad de segundo. Se puede hacer perfectamente. Si estamos calculando trabajo, que es esencialmente una transferencia de energía por una acción mecánica, multiplicamos una fuerza con un desplazamiento. Entonces, lo que hacemos es multiplicar una cantidad dada en newton con una cantidad dada en metros. Y esto lo que da es un julio o joule. Y esto es una unidad compuesta. Luego, si tenemos varias cantidades combinadas entre sí, por ejemplo, en la ecuación para la energía mecánica total, se suele denotar con la letra E mayúscula. Tenemos una energía cinética, que es un medio. Aquí la letra M no significa metros, significa masa, por la rapidez al cuadrado, más una energía potencial, por ejemplo, digamos, la energía debido a la gravedad. Tenemos entonces una cantidad que se dice adimensional. ¿Por qué? Es una constante y no tiene unidades. Esta es una masa y está en kilogramos. Esta es una rapidez elevada al cuadrado y está en metros por segundo. Claro, los elevaremos al cuadrado. Nuevamente tenemos una masa en kilogramos. Esta G no representa gramos, sino que representa aceleración debido a la gravedad. Por lo tanto es metros entre segundo cuadrado. Y esta H que representa una altura medida en metros. Todas estas cantidades tienen unidades diferentes. Y al final, todas nos van a dar julios. Esto es, kilogramos por metros al cuadrado sobre segundo cuadrado. Ya la habíamos visto antes. Voy a volver a subir acá atrás, donde julios se definía como equivalente a kilogramos multiplicando metros cuadrados entre segundo cuadrado. Y a esto le vamos a sumar kilogramos, que multiplica metros sobre segundo cuadrado, multiplicado a su vez por metros. Metro y metro me darán metros cuadrados. Así que yo tendré aquí julios y aquí tendré julios. Así que tengo coherencia de unidades.
puedo sumar unidades de energía con unidades de energía que están en la misma escala. El resultado entonces será unidades de energía, julios. Es importante cuando hagamos un despeje en una ecuación física o una derivación de una ecuación física, analizar la coherencia de las unidades o de las dimensiones. A eso se le conoce propiamente como análisis dimensional. Y nos advierte de que por lo menos las unidades en nuestra fórmula o nuestro modelo son acertadas. Y es un indicio de que el despeje o la deducción, al menos dimensionalmente, fue bien ejecutado. Es posible que haya un error de signo por algún lugar. Es posible que haya un error de cálculo en alguna constante dimensional. El análisis dimensional no nos lo dirá, pero al menos nos dirá que nuestras unidades son coherentes. Este es un procedimiento que viene bastante útil en algunos contextos. Hagamos entonces algunas conversiones más para practicar. Y dejaré algunos ejercicios por ahí, unos ejercicios sueltos, ya sea para que tú los practiques por tu cuenta o para que luego los practique yo cuando regrese a estos videos y se me olvide cómo hacer estos procedimientos. Entonces me enseñaré a mí mismo y diré, ok, antes podía hacer eso, antes de que me chingara la rodilla. Mentiras. Practicar. O práctica. Muy bien. Si tenemos una cantidad dada en nanómetros, como 2.7 por 10 a la menos 3 nanómetros, y la queremos convertir a centímetros o la queremos convertir a metros, entonces podemos hacer el siguiente esquema. 2.7 por 10 a la menos 3 nanómetros lo podemos multiplicar por un factor que nos dice que en un metro podemos llegar a escribir ¿cuántos nanómetros? Bien, si nano es 10 a la menos 9, entonces en un metro yo tengo 10 a la 9 nanómetros. Así que puedo cancelar nanómetros con nanómetros y efectuar mi operación como un 2.7 por 10 a la menos 3 entre 10 a la 9 metros. Puedo utilizar las reglas de los exponentes y reconocer el hecho de que en una división de potencias de la misma base, copio la base y resto los exponentes. Esto me dará 2.7 por 10 a la menos 12 metros. ¿Podríamos haberlo hecho de otra manera? Definitivamente. Hay más de una forma de resolver estos ejercicios y esa es la parte divertida, porque podemos verificarlos de varias maneras. Ver si nos da la misma respuesta o no. Si no nos da la misma respuesta es que uno de los dos procedimientos está equivocado. Hay que verificar entonces cuál de los dos es el que sí obedece a algún principio o propiedad bien establecida de las matemáticas. Muy bien. Esto es una conversión que no necesito calculadora. Eso hay que tenerlo presente siempre. No todo lo que involucra números
requiere del uso de una calculadora. Hagamos ahora la conversión a centímetros. Esta la podemos hacer en 2 pasos o la podemos hacer en un solo paso. Cuando la hacemos en 2 pasos significa que la convertiremos primero a una unidad familiar, 10 a la 9 nanómetros, están contenidos en 1 metro. Y en 1 metro están contenidos 10 a la 2 centímetros. Puedo cancelar nanómetros con nanómetros, metros con metros. De hecho, utilizaré 2 líneas aquí para tachar los metros y así poder reconocer este patrón de cancelación. Una sola línea con una sola línea, 2 líneas con 2 líneas. Ahora la conversión se reduce a la aplicación de las reglas de los exponentes. Esto entonces nos dará que 2.7 se debe multiplicar con 10 a la menos 3, al que se le suma 2 y a su vez se le resta 9. ¿Por qué? Porque tengo aquí arriba una multiplicación de potencias de la misma base, así que primero hago la suma de sus exponentes y luego resulta que esa cantidad se está dividiendo entre una potencia que tiene la misma base. Entonces procedo con una resta de su exponente. Luego tendré como respuesta 2.7. Perdón, aquí debería de ser centímetros. Y aquí también centímetros. 2.7 por 10 a la negativo 3 menos 2 me da negativo 1. Menos 9 me dará negativo 10 centímetros. Muy bien. Las potencias son diferentes, pero esencialmente la cantidad es la misma. Tan solo cambiamos de escala. ¿Por qué? Si yo decido pasar ahora de centímetros a metros, fácilmente lo puedo hacer escribiendo 2.7 por 10 a la negativo 10 por 10 a la negativo 2, que es lo que significa el prefijo centi. Y copio la unidad de metros. Y tengo nuevamente una multiplicación de potencias de igual base. Y aquí tan solo las combino de acuerdo con su signo. Y obtengo exactamente la misma cantidad de la primera conversión, reflejando la equivalencia entre estas medidas, salvo por la escala, que antes estaba en metros y ahora en centímetros. Podemos hacer muchas más conversiones en este sentido. Otras conversiones que son igualmente interesantes son las de unidades entre diferentes sistemas de unidades, es decir, convertir unidades del sistema internacional al sistema británico. No son tan diferentes comparadas a las unidades con las que estamos trabajando. En este caso, me refiero a los métodos. Podemos definir una pulgada en términos de centímetros. Podemos definir un pie en términos de metros o kilómetros en términos de millas.
y luego ejecutar cualquiera de estos dos procedimientos exactamente con el mismo mecanismo, llegaremos a la conversión. Así entonces, consideraré algunas recomendaciones para practicar luego. 14.75 nanonewtons los queremos ver en decinewtons y milinewtons. Queremos saber cuánto es 15 giga o gigajulios vistos en la escala de megajulios y kilojulios. Este es el final de este primer video. Hemos aprendido qué son las unidades, para qué se utilizan, qué tipos de unidades existen, cuáles son los prefijos que nos ayudan a determinar la escala de una medición y cómo convertir entre diferentes unidades. Ha sido un gusto. Nos vemos a la próxima.